tanto tiempo. Voy a presuponer que están todos ahí del otro lado y no acobachados. ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Tienen anotado ahí qué es lo que vimos? Habíamos comenzado a empezar a ver la unidad 4, si no me equivoco. ¿La de producción? No, la de la parte contable, o sea, la de contabilidad y por ahí además está. La de espera un poquitito, voy a mirarnos. Unidad 4, producción, layout. No, contabilidad y todo eso era terminar la unidad 3. Ah. Porque unidad 4 es producción, no hablamos nada de producción todavía, ¿no? No. Bueno, ahí. ¿Cómo le fue con el examen en general? Bien. A mí bien. A ver, para que voy a ver si es cierto. Eso. Tamara Cubilla no me asombra su nota. ¿Estás Tamara o no estás Tamara? Estaba recién. Ah, sí, ahí está Tamara. La única nota que me asombra porque siempre participa y se sacó un... ¿Qué pasó con tu examen, Tamara? Contame. Porque después, por ejemplo, hay gente que rindió, pero que yo no recuerdo haberlo visto en clase. Pero Tamara, vos pones carita así, pero bueno, a recuperar ahora. ¿Está? ¿Por qué? Porque entramos el segundo cuatrimestre. ¿Cuándo rendimos este primer parcial? ¿Cuándo rendimos? El 2 de julio. ¿Eh? El 2 de julio. 2 de julio. Sí. Ah, bueno. O sea que ya saben entonces que soy doctor, ya le conté. ¿Les conté o no que me recibió el doctor? Que terminé el doctorado. Estaba en eso cuando nosotros comenzamos estas ocasiones, o sea, notó que yo tenía que rendir. Sí. No, ya está, terminado ya. Felicitaciones. Sí. Bueno, apareció Mariela, así que ahora podemos arrancar. Hasta que no venga Mariela, porque si no después... Después empieza como esa que por televisión, ¿se acuerdan? La que la eleccionó todo. Una de esas es Mariela, cuando por ahí se va. Hola Mariela, no estaba hablando mal de vos. Bien. Buenas. Arrancamos. Vamos a hablar de un tema que es totalmente nuevo para ustedes, porque no lo dieron. Lo dieron así muy por arriba cuando hicieron la evaluación de plan de negocio, no sé si recuerdan el año pasado. Pero ahora como que vamos a profundizar en producción. Y no es algo que ustedes van a ver en otra materia. Entonces, por eso yo les decía a ustedes que mucho de lo que damos en administración, ustedes ya lo van a dar en otra materia. Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas en contabilidad, ustedes tienen contabilidad, o sea, ahora con el enfoque sistema, cuando yo le dije cuál era el criterio, cómo funcionaba, por qué, que el plan de cuenta, que la base de datos, que esto, que lo otro, pero para usted el lenguaje conocido eso. Lo mismo que, pero sin embargo, administración de personal no, o administración de recursos humanos no, porque eso no lo dan en otra materia. Acá conmigo ahora van a ver en la unidad esta que sigue ahora, la unidad 4, vamos a hablar de administración de la producción, y administración de la producción ustedes no van a dar en otra materia. Así que va a ser algo nuevo también. Después tenemos una unidad que de estrategia que repasamos, donde vamos a hablar de conceptos que ustedes por ahí ya conocen o no. Pero en general, hay por ahí
gira la cosa. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que así como administración de recursos humanos fue lo desconocido, administración de la producción va a ser lo desconocido también para ustedes. Y por lo tanto el examen, el parcial, va a ser complejo porque es algo que ustedes no lo dan en otro lado. Yo acabo de poner en forma visible el único PDF que conseguí de administración de la producción en un estado bastante deplorable, pero que se puede leer. ¿Por qué? Porque ese libro en realidad se escribió en el año 85 y creo que no se publicó más del año 2000, entonces no se consigue. Sin embargo, para lo que nos interesa saber a nosotros, los administradores, ese libro está muy bien hecho. Es Administración de Solanas. Ya puse la versión en PDF ahí en documentos en el aula virtual. ¿Ah? Para hablar de producción, ustedes recuerdan que en su momento, creo que en primer año, nosotros habíamos hablado de la historia de la administración, ¿recuerdan o no? Desde el hombre nómade, que lo único que le interesaba era sobrevivir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora, en determinado momento, inclusive hablamos de lo que era la economía, de cómo la economía antecede a la administración como ciencia. Se empieza a ver cómo hacer para que rinda más, para que los cultivos, para conseguir mejores rendimientos, mejores producción. ¿Por qué? Porque en función a la cantidad producida, al rendimiento, uno podía obtener una rentabilidad o no, o podía ser un negocio sostenible o no. Entonces la economía, y ustedes recordarán que hablábamos de David Ricardo, todo eso, bueno, ahora de golpe tenemos que volver a ese punto. ¿Por qué? Porque así como el objetivo del hombre siempre fue sobrevivir, y para sobrevivir tenía que satisfacer sus necesidades básicas. Y sin duda, la alimentación es una necesidad básica fundamental. El que no come muere. Y ustedes ven a lo largo de distintos escritos, libros, el Antiguo Testamento, por ejemplo, de cómo las plagas, el hambre, esos eran los grandes problemas que enfrentaba la humanidad en su tiempo. Entonces, lo que hay, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de cómo José se hace famoso ante el faraón, es porque el faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas, que después le seguían 7 vacas flacas. Entonces José, que le dijo, no, va a venir año de muy buena cosecha, 7 años de muy buena cosecha, y después va a haber 7 años donde no va a haber absolutamente nada. Entonces lo que hay que hacer es construir silos y galpones para guardar la abundancia de la cosecha en los años buenos, que van a ser consumidos en los años malos. Y básicamente eso resume un poco lo que siempre se sabe de la economía, que la economía tiene ciclos de crecimiento y declinación, crecimiento y declinación. Ahora, si una economía es sustentable, hay cosas acá que sí o sí necesito el pizarrón para que por ahí se entienda, pero una economía es sustentable, o sea, hagan un dibujo de un ángulo de 45 grados, ¿no? Hagan el dibujo del ángulo de 45 grados y empiecen a hacer ondas a través de el eje del 45 grados, sería sobre la tangente, ¿no? Y ahí hagan, ¿qué significa? Que va a haber ciclos de subida y bajada, pero si, por ejemplo, yo ahora produzco 100, el año que viene bajo a 50, el otro año subo a 120,
después bajo a 60, el otro año a 130, bajo a 65. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que primero, que siempre la ondulación siempre va superando la anterior. Y eso es lo que se tiene que entender como concepto de economía sustentable. Porque ¿de qué me sirve obtener un rendimiento de 100, el año que viene 50, y el otro año 80, y el otro año 40, y el otro año 70 o 100? Siempre voy a estar peor, que es lo que le pasa a la Argentina. Por eso cuando ustedes escuchan que la Argentina está en problemas, ¿por qué? Porque el Producto Bruto Interno de la Argentina en términos de dólares cada vez va decreciendo. Nosotros no tenemos crecimiento económico. Es más, tuvimos una caída del 10% en estos 2 últimos años gracias al efecto pandemia. Y se está esperando que tengamos un crecimiento del 6% para el año que viene. Pero ese 6% todavía no le llega al 10%, ni tampoco le llega al último año de Macri, cuando la economía cayó otro 2%. Entonces, por eso es que nosotros decimos que estamos en graves problemas, porque no le encontramos la vuelta ¿a qué? A la economía. Pero la economía sí o sí se sostiene ¿en qué? En la producción. No existe economía que no esté sostenida en la producción. Eso va un poco para que, más allá de que ustedes ya dieron economía en primer año, ¿correcto? Pero más allá, no sé si eventualmente por ahí leen o no leen, pero no generamos riqueza con emisión monetaria, al contrario, lo único que generamos es inflación. ¿Por qué? Porque estamos metiendo más papeles en la calle para tener la misma cantidad de productos. Entonces yo tengo 2 panes y la gente en sus manos tiene 200 pesos, cada pan cuesta 100 pesos. Si yo creo que mágicamente de golpe le pongo más plata en la mano de la gente y de golpe digo, ahora la gente tiene 300 pesos. ¿Cuántos panes hay? Hay 2. ¿Cuánto valdrá el pan? 150. ¿Es oferta y demanda? Crecimiento económico es cuando yo le pongo a la gente 300 pesos en la mano y pongo 3 panes. Crecimiento económico con riqueza es donde yo le pongo en la mano a la gente 300 pesos y hay 4 panes. Entonces de golpe el precio de los productos comienza a bajar. ¿Por qué? Porque nuestro dinero se valoriza. Pero ustedes pónganse a pensar que el país tiene una tasa de crecimiento poblacional del 1 al 1,2% y una tasa de decrecimiento del 6, 7, 8, de golpe tenemos un 15% de declinación, más eventualmente un 6% o un 7% de crecimiento poblacional. Entonces estamos hablando de un déficit de 18% de producción, y eso explica por qué aumentó la pobreza o por qué hay desocupación. Porque a su vez, y eso ustedes lo habrán visto en economía, estamos en la espiral de la pobreza que va siempre hacia adentro. ¿Y cómo se sale de esto con modelos productivos? ¿Y de qué depende el modelo productivo? De la confianza del inversor. ¿Solo eso? No, de la educación. Entonces, de golpe, esa gente de Toyota que dijo que no podía conseguir 200 egresados de un colegio secundario que supieran leer. Y esas son pequeñas señales que dice que nos va a costar mucho el día de mañana. A ustedes. A mí ya como que me queda... Entré en la recta de pónganle 20 años. Con suerte.
suponiendo que llega a los 80. Pero a muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, bueno, no se pongan ahí todo el mismo saco, ¿no? La mayoría de ustedes les falta 60 años, 50 años. Y lo que yo siempre le digo a la generación esa es que de golpe el futuro depende de ustedes, no depende de mí. La generación de riqueza depende de ustedes, no depende de mí. Depende de mí en qué. En tratar de facilitarle determinadas herramientas para que ustedes puedan entender la realidad y desarrollar ustedes esa riqueza que ustedes creen que pueden obtener. Por supuesto que vamos a encontrarnos con un Bill Gates, con un Steve Jobs que dicen, pero esto no terminó en la facultad y son unos genios. Pues claro, pero son unos genios. Primero porque le encontraron el agujero al mate. Segundo, porque no necesitaron de la educación formal, pero eran unos tipos que tenían un razonamiento, tienen un razonamiento espectacular. Porque si entramos a analizar la educación formal, tiene que servir para eso, para que ustedes aprendan a razonar. Más que nada para eso. Entonces, en determinado momento, hablo del año 1600, 1600, 1700, empezaron a escucharse gente que decía, che, la población está creciendo mucho. Sí. ¿Y vos te diste cuenta que se está produciendo la misma cantidad de alimentos? ¿Y eso qué quiere decir? Y que no va a alcanzar alimento para todos. Entonces se armó un gran problema. ¿Qué hacer? Y ahí es donde empieza la economía, porque la economía ahí es como que, como ciencia se da cuenta de que había que distribuir producción o bienes escasos ante necesidades infinitas. Las necesidades son infinitas, los bienes son escasos. Eso significa que hay que ver cómo generar una mayor riqueza a través de la producción. Y ahí es donde empiezan distintas teorías. Y las teorías básicamente se centraban en cómo hacemos para producir más. Por supuesto que salió uno que agarró y dijo, en realidad yo creo que la misma humanidad se va a ir acomodando sola, de vez en cuando alguna que otra peste viene bien, porque si muere un montón de gente, baja la cantidad de demanda y nos arreglamos con la cantidad de productos. Siempre había algún loco que pensaba así, ¿no? Pero después el resto agarró y dijo, no, para. Nosotros lo que tenemos que pensar es en cómo producir. Y ahora el cómo producir tiene que ser razonable, razonado. Eso significa que la forma de razonar es qué me conviene plantar, cuándo me conviene plantar, cuál es la mejor manera de plantar, cómo voy a cuidar, cómo se cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Empezar a mirar. Y no era ese de tiro la semilla, me voy y vengo dentro de 6 meses a cosechar. Eso se terminó. Uno de los padres de la economía fue David Ricardo. Y David Ricardo dijo, para poder entender la economía, tenemos que saber cuáles son las variables fundamentales de la economía, a los cuales se le llama cuáles son los factores de la producción. Entonces David Ricardo agarró y dijo, los factores son 3. Tierra, trabajo y tecnología. El factor predominante era la tierra, el generador de riqueza es la tierra.
De ahí sale el concepto de terrateniente. El dueño de las tierras era el que poseía la riqueza. Porque de la tierra surgía todo. Del cultivo de la tierra. De la tierra salía el oro, de la tierra salía el hierro, el acero, etcétera, etcétera. Entonces el que era dueño de la tierra, ese era el que generaba la riqueza, porque gracias a que tenía la tierra se podía hacer ese tipo de cosas. Y el trabajo sin duda es necesario, porque ¿ah? ¿Y la tecnología qué es? Y por tecnología nosotros tenemos que entender que es la mejor manera de hacer algo. Yo llegué cuando era chico, en mi casa, mamá tenía su huerta en el fondo y por ahí, por ejemplo, me mandaba a hacer los líneos para plantar la lechuga en la huerta o la cebollita o el perejil y lo hacía con una azada. Que era como se hacía a lo mejor antes. Hasta que alguien después descubrió de que se podía trabajar la tierra húmeda a través de un arado, y ustedes van a ver figuras o se encontraron restos arqueológicos de un arado de un solo diente que se ve que llevaba a la persona y iba arrastrando de esta manera. Hasta que alguien dijo, che, y si en vez de arrastrar yo, el que tira es un caballo y yo lo único que hago, voy atrás hincando el arado hacia la tierra, eso es tecnología. La incorporación del caballo para hacer ese trabajo es tecnología. Después salió otro y dijo, che, ¿sabe qué? En vez de un caballo le pongo una yunta de bueyes y en vez de un diente de arado le pongo 3 o 4. Eso es tecnología. Mejoró la tecnología anterior. Y entonces hoy nos encontramos que los arados modernos son tractores que usan discos de 20, rastras de 20 discos. Y que cuando hacen un proceso de arado, hacen en franja de 5 a 10 metros de un solo saque. Eso es tecnología. O sea que la tecnología es técnica para hacer algo. ¿Existía la tecnología en la antigüedad? Y obvio que sí. Che, ¿y qué, por ejemplo? La rueda. Tecnología pura. La pólvora. Tecnología pura. Y así grandes inventos que fue haciendo la humanidad. Entonces David Ricardo planteaba eso. ¿Qué hace David Ricardo? Y David Ricardo, a su vez, presenta lo que se conoce como la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué dice la ley de los rendimientos marginales decrecientes? Básicamente, esto lo digo en forma muy rápida, pero dice, si yo tengo un factor fijo al que le voy incorporando variables de producción, voy a darme cuenta que a medida que voy incrementando variables, la producción marginal aumenta. Hasta que en determinado momento se mantiene. Y hasta que en determinado momento comienza a decrecer. ¿Pero qué decrece? La producción marginal. ¿Qué significa esto? Tengo un campo con 10 hectáreas. Tengo que cosechar 10 hectáreas de maíz. Entonces, si voy a cosechar yo solo, salgo al campo
y al final del día coseché 10. ¿10 qué? Lo que ustedes quieran, 10 bolsas, 10 kilos, 10, lo que ustedes quieran, 10. Pero de golpe viene alguien y me dice, che, yo voy a cosechar con vos. Entonces entramos a cosechar juntos. Y nos dimos cuenta que al otro día, la lógica indicaba que al final del día teníamos que tener 20. No, teníamos 22. Es decir, que hicimos lo que teníamos que hacer y teníamos un rendimiento marginal de 2 unidades. ¿Por qué se hace? Y probablemente porque, viste, como estamos trabajando con otro, entonces conversamos y nos damos cuenta y vamos trabajando, etcétera, 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 etcétera. O de golpe yo ya no descanso más porque tengo vergüenza, mirá si el otro me ve que yo estoy sentado. ¿Ya? Y al otro día incorporamos un tercero, de acuerdo a lo que el muestreo, tendríamos que tener por lo menos 33, 11 cada uno. No, me daba 36. Es decir, que esos 3 era rendimiento marginal por el agregado de una variable más. De golpe incorporo un cuarto. Y ahí tengo 48. Ah, mira, todo el mundo está trabajando con 12. O sea, se repitió lo anterior. ¿Qué quiere decir? Que fue creciente, se vuelve constante y empieza a decrecer. Pongo un quinto. Y entre los 5 me hacen 58. O sea, en vez de hacer 60. ¿Qué comienza? El rendimiento marginal comienza a decrecer. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay mucha gente en un espacio reducido. Ya se empiezan a molestar. Un ejemplo, si una sola persona quiere hacer una casa, probablemente le lleve 1000 horas de trabajo. De golpe incorporamos a otro más. Entonces, entre 2 personas para hacer una casa, les va a llevar 400 días. 3 personas le va a llevar 200 días. 4 personas le va a llevar 90 días. 5 personas le va a llevar 90 días. 6 personas le va a llevar 100 días. ¿Por qué? Porque se empiezan a molestar. Pero ese albañil que estaba solo, él tenía que hacer la mezcla, llevar el ladrillo. Así que se imaginan, ¿no? Hago la mezcla, llevo donde tengo que llevar. Cuando yo los ladrillos, llevo donde... O le puse un ayudante, entonces mientras yo hago la mezcla, el ayudante ya está llevando los ladrillos. Pongo otro ayudante, entonces yo ya estoy esperando allá mientras un ayudante está haciendo la mezcla y el otro ya me está pasando los ladrillos. ¿Se entiende o no? Pero no puedo poner a todo un montón de gente. No puedo poner a un montón de gente a trabajar para hacer la casa porque va a llegar un momento donde se van a molestar entre sí. Entonces va a ser un caos. Voy a estar pagando mano de obra al Pepe porque no va a producir ningún rendimiento más. ¿Se entiende el concepto de producción marginal o rendimiento marginal? Es decir, ¿produzco más? Sí, produzco más, pero no me conviene. ¿Qué me conviene a mí? ¿Con 4 producir 48 o con 5 producir 55? Y yo te iba a decir, mira, a ver, 48 dividido 4 me da 12, 55 dividido 5 me da 11. No, me conviene 4. Eso es rendimiento marginal. Entonces, ¿qué es lo que quiso demostrar con eso David Ricardo? Que la producción tiene límites. La producción tiene límites y ese límite está dado por la elasticidad del factor que se mantiene fijo o la inelasticidad del factor que se mantiene fijo.
Supónganse que ustedes ponen un negocio, una pizzería, y esa pizzería es un horno para 4 bandejas. Y de golpe tienen 40 personas esperando por su pizza. Por más que pongan más empleados, van a seguir saliendo 4 pizzas por horneadas. El horno condicionó. Ya no importa si incorpora más gente o menos gente. El horno ya condicionó. ¿Y cómo se rompe el límite? Y es simple, en el caso de la pizzería, compró otro horno. En el caso del campo, agrego otras hectáreas, 10 hectáreas más. Entonces, cuando agrego 10 hectáreas más, puedo contratar a 4 personas más. Y entonces, entre todas, entre las dos, me van a seguir teniendo un rendimiento de 12, nada más que va a haber 8 personas trabajando y voy a tener 96 de lo que sea. ¿Pero qué significa con eso? Que ningún factor quedó fijo. ¿Se entiende o no? Los obreros de la construcción, busco otra casa para hacer. Si tengo muchos obreros y no, en vez de hacer una casa, tengo que buscar a ver cómo hacer 2 casas. Eso significa que ningún factor quedó fijo, sino que todos se van a mover ahora de acuerdo a qué. De acuerdo a la forma en que se está trabajando. Agarren su virome ahí y pongan renglón 1, costo fijo. O sea, van a hacer una matriz donde en los renglones van a poner, por ejemplo, ahora costo fijo y armen 3 columnas. En una columna ponga 1, en la segunda columna pongan 10 y en la tercera columna pongan 50. ¿Está? Eso, 1, 10 o 50 son unidades producidas. El costo fijo, no importa cuántas unidades fabriquemos, es de 10 pesos. Así que pongan costo fijo para una unidad 10, para 10 unidades 10, para 50 unidades 10. El costo variable va a ser de, vamos a ponerle de 3 pesos por unidad. Así que para una unidad, ¿cuánto va a ser? 3 pesos. Para 10 unidades va a ser 30 pesos. Para 50 unidades va a ser 150 pesos. ¿Sí o no? Costo total, sumen los costos. ¿Cuánto le da para una unidad? 13, ¿correcto? En la otra, ¿cuánto le da? 40. 40 y en la última le da 160. Es el costo total. Y ahora el costo unitario, el último renglón. Costo unitario es dividen el costo total dividido la cantidad de unidades producidas. Entonces, en el caso 1, ustedes van a tener 13 pesos dividido 1, ¿cuánto va a ser el costo unitario? 13. En el caso 2, ustedes van a tener 40 pesos dividido 30 unidades. Era 30 unidades, 40 dividido 30. ¿Cuánto ya le da? 1,30 creo que. Y en el último caso le va a dar 160 pesos dividido 50. ¿Es correcto? ¿Cuánto le da el costo unitario? 5 pesos, no sé con cuánto. O 3 pesos, 3 pesos y pico. ¿Es así? $160 dividido 50 le da 3 pesos con 10, algo así. ¿Vieron cuánto es el costo unitario? ¿Vieron cómo bajó de 13 pesos a 3? 3,20, sí. Pero ¿vieron? Hacer una unidad me costaba 13 pesos.
y hacer 50 unidades, ese costo final, que pónganle que sea igual a precio de venta, ¿no? 3,20. Y eso es lo que explica la economía de escala. No es lo mismo producir 1 que 30, que 50, que 100. ¿Y qué son los costos fijos? Por ejemplo, costo fijo es el alquiler. Y ese 10 que ustedes ven ahí es el alquiler que hay que pagar todos los meses, que sale 10.000 pesos. Y el que le va a venir a cobrar el alquiler, a ese no le importa si ustedes vendieron o produjeron o no. Quiere sus 10.000 pesos. Y ese alquiler va a ser 10.000 pesos, así ustedes produzcan 1, 30 o 50. Costo fijo y el personal administrativo. Llega a fin de mes y quiere cobrar. Che, pero igual no vendimos. Y no sé, yo vine a trabajar. Yo puse lo que yo tenía que poner, que era venir a trabajar, yo vine. Porque el costo variable yo incurro solamente si vendo pan y voy a salir a comprar harina, si vendo harina, si vendí el pan, porque si no vendo el pan no voy a comprar harina el otro día. ¿Se entiende lo que les digo, no? Pero el costo fijo viene sí o sí. El sueldo del empleado, el alquiler, en algunos casos la luz, el agua, etcétera, etcétera. El costo fijo es lo que ustedes, por ejemplo, todos los meses inevitablemente tienen que pagar, hayan obtenido algún ingreso o no. Entonces lo que decía, que para romper el límite que tenía los rendimientos decrecientes, había que producir a escala. Con este concepto de producción a escala, por ejemplo, General Motors, ustedes tienen las 3 grandes de Detroit. Las 3 grandes de Detroit, Detroit es la ciudad en Estados Unidos, ¿no? Que es Chrysler, Ford, Motor Company y General Motors. ¿Qué hizo General Motors? General Motors es el que hace Chevrolet, entre otras cosas, ¿no? Empezó a producir para toda su producción de autos. Eso significa que hasta el último tornillo, todo producían ahí. O sea que se armó una fábrica tan grande que inclusive tenía para abastecerle a Ford y a Chrysler. Ahora, ¿qué pasó? De golpe vino la recesión. Le estoy hablando que en esa época a lo mejor General Motors tenía, no sé, 10.000 empleados en un edificio. Y los 10.000 empleados querían cobrar su sueldo y tenían el derecho de cobrar su sueldo. Pero hay recesión, no se vende. ¿A mí qué me importa? Es el lavavajillas que estaba prendido. Llegué a hacer un ratito y le di a tirar con algo. Y después mi señora me tira algo a mí, bro. Eso es otra historia. Entonces se dieron cuenta que lo que tenían era un gran elefante al que había darle de comer. Y ahí recién se dieron también en cuenta que los rendimientos a escala tenían un límite. ¿Cuál es el límite? Lo mejor que puedo hacer es decirle, lo mejor que puedo hacer ahora, mi señora se fue a dormir la siesta, ¿no? Y decir, vos no tenés idea cómo le escandalizaste a todos los alumnos con el... Solo vos sabés que decís eso. Entonces se dieron cuenta que
los rendimientos a escala o las economías de escala también tenían un límite. Y el límite es la demanda. ¿De qué me sirve producir 1000 autos si nadie me compra? Me compran 100. Fíjense lo que pasa con las automotrices en estos 2 últimos años. Producían y no vendían y empezaron a acumular. ¿Y de qué sirve tener un montón de autos acumulados que no le vendiste a nadie? Porque encima, y eso vamos a ir aprendiendo en la administración de la producción, todo eso es plata que vos tenés guardada, que es plata que vos le pediste, y es plata que está guardada en algún lado, ahí en un auto que no se vendió. Entonces, supónganse que el costo de fabricación de ese auto sea 1 millón de pesos. De golpe tengo 100 autos ahí sin vender. Son 100 millones de pesos que tengo parado. Y no solamente eso, sino que este mes es 100 millones de pesos y el mes que viene va a ser 102 millones de pesos, 103 millones de pesos. ¿Pero por qué? Y porque hay una inflación del 3%. Y es lo mínimo que tengo que ver porque es lo mínimo de interés que estoy sufriendo suponiendo que la plata es mía. Pero si yo quiero mantener el poder adquisitivo de esa plata mía, esos 100 autos tienen que ser 103 millones de pesos y sigo sin vender. Y ahí me voy al otro mes y ya va a ser 106, 107. Entonces resulta ser que la producción a escala no es tan conveniente. Hay que encontrar el punto de equilibrio. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? Lo establece el mercado. ¿En base a qué? A X cantidad de variables. No es solamente oferta y demanda. Porque vos podés ofertar 1000 autos, pero la gente no quiere. La gente quiere 100. Un ejemplo gráfico, ¿no? No sé, a alguien le gusta realmente, no sé, a ver qué... La coca ya porque mucha gente hoy por hoy ya no toma más coca y todo eso, ¿no? Pero a ver qué es lo que pueden gustarle que realmente le encanta. A ver, ¿qué te gusta, Carla? A ver, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta vos decir? Yo realmente me siento y disfruto. ¿Qué? Coca-Cola, Fernet, un vaso de whisky, ¿qué te gusta? El Fernet o el Gancia. Bueno, muy bien. Entonces, con coca. Vamos a poner un buen vino. Y sí, Marina, ¿está? Bueno. Vamos a suponer que, y Fernet, por supuesto, siempre Fernet branca, Carla, no acepte berreteado. Fernet branca, con Coca-Cola. Entonces, de golpe, vos salís, te sentás. ¿Cuánto pagás el Fernet con coca en un, no sé, en beer, por ejemplo? Beer. ¿Está caro ahora, profe? Y bueno, ¿cuánto? No sé, unos 400 pesos. 400 pesos. Bueno, listo, 400 pesos. Pero vos vas y te sentás en beer. Y viene el mozo y te dice, Carla, como vos sos cliente y vieja bebedora de Fernet acá de este local, el vaso está a 100 pesos. ¿Qué harías? Dame 4. Bien, muy bien. Tomaste 4. Vengo después de que tomaste los 4, te digo, Carla, sigo teniendo la oferta. Es más, ¿sabe qué? Sale 50 pesos. Traje 400. ¿Eh? Y justo traje los 400. No. Suponiendo que vos tenés plata en el bolsillo. Vos tenés toda la plata en el bolsillo. ¿Y sigo comprando? Qué borracha. Pero ya, no sé si ya te tomaste 8 vasos. Suponiendo que te tomaste los 8 vasos, ahora vengo y te digo, Carla, vos sabés que cada vaso sale 20 pesos. Llamaba un taxi. ¿Te das cuenta? No es solamente oferta y demanda, eso es lo que quiero decirte. No es solamente oferta y demanda, José. Porque la demanda también tiene un límite y ese límite está dado por que me guste o no me guste o por X cantidad de factores del mercado.
A Mariela, por ejemplo, Mariela, eventualmente te ofrezco, no sé, un vino, uno de esos Bianchi de colección que sale 50 lucas la botella. Y me vas a decir que sí. Y vengo y te traigo la segunda botella. Y como así, yo no sé cuándo tomaré un vino de este y me tomaré la segunda botella, pero ya para la tercera botella, pero ¿Se escucha? no, muy bajo. Y llevo la botella cerrada a mi casa y me tomo. No. Toma ahí. Venga. Y no, va a llegar un momento que no puedes consumir tanto. ¿Se entiende lo que les digo? Y así es con todo. Por eso es que en determinado momento, y ahí ustedes entienden lo que es oferta, demanda, etcétera, etcétera, de golpe se crean nuevos conceptos para el consumo. Entonces yo tengo un auto, ya tengo el auto. Sí, pero me gusta también este. Compro, ya tengo 2 autos y me gusta. Entonces, ¿pero por qué? Porque me metieron en la cabeza de que yo puedo ser un buen coleccionista de autos. Entonces me cambian el chip del consumo. Y eso explica por qué hay personas que tienen 10 autos y hay autos que a lo mejor no los sacan nunca. Pero agarra esa fotografía. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es uno de esos, ¿no? Que Lamborghini, que esto, que lo otro. Pará, negro, vos sabés que yo lo que disfruto de agarrar, subirme en mi auto, irme a la costanera o viajar en la ruta, en el peor de los casos, si vos me decís que tengo que tener 2, pero así todo pensaría, ¿para qué? ¿Para qué quiero 2? Entonces vos me decís, no, tengo un Smart chiquito para llevar al centro, entonces estacionar en cualquier lado y tenés un auto relativamente grande para salir a la ruta. Y ya está. No, pero a veces voy a necesitar una camioneta. Y bueno, cuando necesites una camioneta, si tenés mucha guita y andás y alquilala, macho, ¿para qué te va a comprar una camioneta? Por el solo hecho de decir, a lo mejor a veces voy a necesitar. Pero alguien me convenció de que yo tengo que tener una colección. Entonces compro la camioneta. Y eso que yo le estoy diciendo, pasa con los famosos, yo no sé si siguen pasando los avisos de Sprayet, por ejemplo, donde todos te ofrecen y te entran a ver al consumo, y vos terminás comprando cosas que no necesitas. Porque te metieron en la cabeza que si vos no consumís eso que te están ofreciendo, estás fuera de rango, fuera de mercado. Más en esta economía que nosotros decimos que es una economía totalmente consumista, donde cada uno de nosotros valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Y a su vez, por ejemplo, en el caso de las chicas, y ustedes van a decir, es un comentario machista, díganme ahora, pero ¿tengo o no tengo razón de que si usaron un vestido fino para una fiesta, para la siguiente fiesta ese vestido ya no sirve? No, profe, eso era antes. ¿Eh? Eso era antes, desde mi punto de vista. Yeah. Pero la mayoría no piensa como vos. Sí, las chicas sí piensan, sí. Ahora, sí, se bueno, cambia el accesorio, vuelve el mismo vestido a otra fiesta. Perfecto, y el mismo zapato, Natalia. Claro, o se cambia el zapato y el mismo vestido. Ah, bueno, pero tenés 2 o 3 zapatos ya. Claro. No, para. Yo quiero que vos entiendas que en mi caso yo tengo un par de zapatos. O eventualmente 2. Uno que ya está medio agujereado y el otro el que uso ya para ocasiones especiales. Eso porque no aprovecha las ofertas de fin de temporada. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a aprovechar la oferta de fin de temporada a ir a adquirir algo que no necesito? Si son lindos los zapatos. Pero no necesito. Siempre necesitamos varios pares de zapatos. Viste, te fuiste al tacho. Venías bien de que vos ya no estabas en la onda consumista hasta que te fuiste al tacho con lo último. No, dije esto, sí, soy consumista. Muy consumista.
En Pero realidad eso de la- nosotras de las lo- mujeres siempre necesitamos un par de zapatos supuesto. más, un par de cartera más, siempre. Siempre, claro. No, porque me enteré que fulana va a ir yo estaba por ir de blanco. No, vos sabés que fulana va a ir de blanco. No, yo no puedo ir, me voy de fulana. ¿Y Pero no? te compraste ayer eso. Y siempre no puedo ir. Vos no andás de volver. No, ¿cómo ir a volver? Fíjate qué lindo que está. Entonces voy y compro otro. Y el otro es, no sé, un color azul, el mismo modelo. Entonces la próxima fiesta ¿podés llevar el blanco? No, si es el mismo modelo del azul. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo voy a ir a una fiesta seguida con un vestido que es del mismo modelo, pero es de otro color? ¿O no? Qué machista que soy, por favor. Yo soy un espectáculo porque mi señora la otra vez me hizo notar que en todas las fotos donde yo aparezco, lo único que varía de vez en cuando es la corbata, porque después en todas las fotos de casamiento me dijo esto, lo otro, el mismo traje, la misma camisa. Y sí, le digo, yo me voy a una fiesta, no me voy a un desfile de moda. Pero básicamente se entra en ese concepto de producción, ¿por qué? Para no caer en el peligro de la recesión. Y en ese concepto de producción ya se entra a hablar de la rotura programada. Que yo creo que ustedes habrán escuchado hablar del concepto de rotura programada. En el caso de los autos, por ejemplo, el primer Ford Falcon fue el modelo 1963. El último se fabricó en 1984, 86 creo que. Pero estuvo de vigencia en el mercado ese modelo o esa marca. El Renault 12, todo eran autos donde estaban y pasaban los años. Hoy por hoy van sacando cada 2 años versiones distintas. Entonces me hacen a ver que mi auto, por ejemplo, ya es obsoleto. Yo tengo el Nissan Sentra. No sé si ustedes lo llegaron a ver, pero yo tengo un Nissan Sentra. 2018. Tiene 30.000 kilómetros. Y es un autazo. Y ahora está el Nissan nuevo, el Sentra nuevo. ¿Y qué es lo que tiene de raro? Vos sabés que es 5 centímetros más ancho. ¡Ah! No me digas. Lo cual es cierto, vos te reís, Susana, pero es 5 centímetros más ancho y 10 centímetros más largo. ¡Ah! Y vos sabés que le bajaron un poco más la suspensión, entonces vos le mirás de lejos y es una nave y yo le miro así, miércoles. Y de golpe mi auto es feo. Es el concepto consumista. Que les aclaro, si en condiciones normales tú hubiese trabajado fuera de la pandemia, o sea, sin pandemia, X, probablemente, sin duda tendría el Nissan nuevo. Yo cambié auto cada 3 años. Esta es la primera vez que tengo que ir a hacer verificación técnica porque mi auto cumplió 3 años. Desde el 2005 que no hago verificación técnica. Y después uno se pone a pensar, mi auto tiene 30.000 kilómetros, está nuevo, esto, lo otro, ¿para qué quiero cambiar? Es como que vas aceptando y por eso, Mariela, como que la gente joven empieza a reciclar o como dijo ahí Carolina, comenzás a hacer un reciclado de lo mismo, pero no porque terminó, sino porque no te da el cuero y no te queda otra que reciclar y reinventarte, como decir. Pero si tuvieras dinero en el bolsillo, la lógica que vayas a comprar algo nuevo es alta. Nosotros nos casamos, voy a la casa cuando vivía en la casa de mamá, ¿no? Mi mamá compró una heladera Eslabón de lujo en el año 67. Yo salí de mi casa en el año 83, 84 y era la misma heladera Eslabón de lujo. Que recién por ahí en el 87, 88, papá agarró y cambió porque se hablaba del freezer. Pero esa heladera siguió funcionando, llevó una de mis hermanas y siguió funcionando. Y creo que una sola vez, allí a la larga, creo que se le cargó gas y nada más. Yo cuando me casé también una heladera Bambi, una cocina que cuando cambiamos nada más, pero porque, no sé. Y hoy por hoy, y la cocina te dura 3, 4 años si le cuidas bien.
Una heladera, si le cuidas bien, te puede durar no sé, 5, 6, 7 años, 8. Yo conozco gente que la heladera le dura 2 años, claro, nunca descongela, nunca esto. O conozco gente también que nunca lava su cocina, entonces vos te vas y ves que la cocina tiene 1 año y tiene una mugre arriba, y después agarra y compra otro porque se le taponó las hornallas y sí, ¿viste? Obvio que es así. Y ahí es donde viene entonces, comprate tu cocina. ¿Cuánto vale tu cocina? No te dicen que vale 30.000 pesos, sino que te dicen que vale 30 cuotas de 1.000 pesos. Entonces vos te vas contento porque compraste una cocina a 1.000 pesos por mes. Nunca metiste en la cabeza el concepto que está dando 30.000 pesos. Eso es la economía del consumo. Pero volviendo a lo que le pasó a General Motors, cuando vio que le superaba todos los costos, entonces que agarró y dijo, bueno, ¿sabe qué? No podemos mantener esta cantidad de empleados. Fue y habló, por ejemplo, con la gente que hacía amortiguadores para todos los autos. Le reunió y le dijo, mira muchachos, así como estamos, no va. Les voy a despedir a ustedes. Como parte de pago de la indemnización, llévense las máquinas para hacer amortiguadores. Y no solamente eso, sino que les hago un contrato donde yo les aseguro que le compro X cantidad de amortiguadores por año. Eso ustedes tienen garantizado conmigo. Supónganse que General Motors, en el costo que tenía, el amortiguador salía 50 pesos. Y esta gente que se fue, agarró la máquina, qué sé yo, vino General Motors y le dijo, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar el amortiguador? 20 pesos. Y ustedes van a decir, pero de 50, claro, porque los 50 de General Motors, dentro del costo estaba el sueldo del presidente, del directorio, del gerente general, de esto, el otro. Todos eran costos fijos que hacían que el costo aumente, el costo final del producto. Cuando fueron a trabajar solo los muchachos, dijeron, che, esto es lo que se necesita material, esto es lo que es de sueldo, qué sé yo, en términos generales, con 20 mangos y tenemos rentabilidad de todo. Y ahí nace el concepto de tercerización, es decir, la fábrica grande se parte en pedazos, ¿ah? Donde cada parte produce algo que después ese producido va a la línea de producción, pero es como si un tercero me provee. En vez de ser empleado mío adentro, es un proveedor. Estamos ante el concepto de economía de alcance. ¿Por qué? Porque cuando General Motors desintegró y solamente quedó la línea de montaje donde había que poner, venía el motor, el otro traía el chasis, ahí es donde nace el concepto como el justo a tiempo, etcétera, etcétera. El precio de los autos bajaron, entonces la gente empezó a comprar otra vez, se reactivó. Entonces un auto que antes costaba 100, ahora cuesta 60 o 70. Empezaron a cambiar. Y ahí nace el concepto que se llama economía de alcance. ¿Qué significa la economía de alcance? La economía de alcance significa que nosotros vamos produciendo de acuerdo a lo que el mercado necesita. ¿Qué significa eso? Estos muchachos producían amortiguadores. De golpe, General Motors, ellos se dieron cuenta que estaban produciendo mucho, pero que tenían una mayor capacidad de producción. Entonces dijeron, che, loco, ¿y qué opinás si producimos amortiguadores para las motocicletas? Y vamos a hablar con los fabricantes de motos y que ellos vean que la motocicleta con amortiguadores, que es más cómodo, que esto, pam, 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 listo. Ideamos amortiguadores para motocicleta. Pero son más chicos, son amortiguadores. Una vez que me aseguré ese mercado, che, ¿y amortiguadores para bicicletas? Voy a hablar con los fabricantes amortiguadores de bicicletas. Aseguro ese mercado, pero son amortiguadores. Y después, che, amortiguadores que sirven para cerrar y abrir las puertas. Y en definitiva todo, ¿vieron eso que tenemos los amortiguadores que sirven para abrir y cerrar las puertas? ¿Qué son? Son amortiguadores.
¿Y a qué se dedicaban estos muchachos? A producir amortiguadores. Es decir, dentro de lo que producen se ajustan a lo que el mercado necesita. Es como la panadería. Entonces, de golpe, la panadería dijo, che, yo trabajo con harina, pero entonces dejo de hacer solo panes. ¿Por qué no hago también facturas y dulces? Ah, bueno, entonces quiere decir que puedo hacer panadería y confitería, por supuesto. Y después dije, bueno, perfecto, ¿sabe qué? Ya que hago la prepisa, ¿será que si no le pongo un poco de tomate y queso no puedo vender las prepisas y puedo hacerlo también? Porque en definitiva, ¿se entiende o no? Dentro de lo que yo manejo, yo voy viendo hacia dónde va la demanda y colocando esos productos de acuerdo a lo que la demanda me pide. ¿Se entiende? Y ese es el concepto de economía de alcance. Y en la economía de alcance, ahí sí no hay restricción de la demanda. Porque cuando la demanda me dice hasta acá llegué, yo agarro y digo, bueno, me ocupo otra cosa. Entonces, cuando Carla dice después del octavo, porque se tomó, no se olviden que Carla se tomó 8 vasos de Fernet con coca. Y era Fernet con coca, no coca con Fernet. Ese también es otro detalle. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Bueno, listo. Yo tengo un bar, dejo a Carla que ya está, y entonces voy y le digo, che, como puedo vender esto en vez de 300 a 200, veo que Susana recién tomó, no sé, un vaso de cerveza, y le digo, che, tengo una oferta Fernet con coca a 300 pesos. Y así voy generando la demanda. ¿Se entiende o no? O si tomás 2 cervezas, te hago un Fernet a 300. Si tomás una botella de vino, te hago un Fernet a 300. Y Mariela dice, sí, la verdad que está lindo. Entonces, no se dio cuenta, se tomó el vino y el Fernet. Esa es la economía de alcance. Y la economía de alcance no tiene límites. ¿Se entendió? Como primera clase creo que está bien, ¿no? ¿Les va a parecer interesante? Porque ahora vamos a hablar de todo eso. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Eventualmente, cuando haya un lunes feriado, después vemos y nos ponemos de acuerdo cuando recuperamos ese lunes. ¿Están de acuerdo o no? Si hay un lunes feriado, entonces ustedes me dicen, profe, tenemos libre, no sé, miércoles o jueves de 2 o de 3 en adelante, lo podemos meter ahí. Entonces, así tenemos clase toda la semana. ¿Está? Bien, chicos. Sí, Later. Bien. No tengo el vino 50 lucas, olvídate. Profe. Sí, profe. Jacqueline. Había llegado un link también al correo que decía martes, 2:15 No, horario, olvídate. entonces ese horario no